Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Bugueo 3D. Yo soy Rafa Barajas y en esta ocasión les voy a presentar este pequeño mini curso. Es una sección de varios videos informativos para que puedas iniciar en el mundo de la impresión 3D. Esto que vas a ver a continuación es parte del contenido que vas a encontrar en mis cursos especializados en diferentes tecnologías, impresión 3D de resina, impresión 3D de filamento. Vas a encontrar una gran cantidad de cursos en mi página web. Te invito a que te unas y formes parte de más de los 3000 alumnos que al día de hoy están capacitándose y formándose en el mundo de la impresión 3D con mis cursos. Y ahora sí, vamos con el video. La temperatura de impresión es un elemento crítico y es importante tenerlo muy en cuenta a la hora de comenzar a trabajar con un nuevo material de impresión 3D. Y en este tema existen dos elementos importantes. Tenemos por un lado la temperatura de la base y la temperatura del fusor. Ambas temperaturas son igual de importantes. La temperatura de la base nos va a permitir adherir correctamente el material y evitar que se nos despegue a media impresión o que se nos genere el fenómeno conocido como warping, que básicamente es que se despeguen las orillas, principalmente por la contracción de algunos materiales. Por otro lado, la temperatura que trabaja el fusor es importante para poder garantizar una correcta adherencia entre capas, ya que por ejemplo podríamos imprimir el material a una temperatura más baja de lo ideal y podría darte un buen acabado, incluso hasta con un detalle color mate, pero la adherencia podría ser nula en el caso de adherencia entre capa y al momento de aplicarle un cierto esfuerzo la pieza termina por romperse. En el caso de aumentar la temperatura podríamos ver un derretimiento en zonas anguladas, zonas donde hay un ángulo muy pronunciado. Podríamos ver cómo se ve el material con un mal aspecto debido a que el material tiene un exceso de temperatura y el ventilador de capa no alcanza a enfriarlo lo suficiente y este tiende a deformarse. Otro problema que se presenta con el exceso de temperatura es la presencia de hilos y también la presencia de gotas, que son elementos muy visibles que pueden terminar afectando la textura del objeto. Y si bien los fabricantes te dan un rango estimado de temperatura óptima para poder trabajar estos materiales, incluso en la guía de materiales yo te doy también algunos valores de recomendación, es importante entender que estos valores de recomendación son tan amplios por múltiples factores, por la variedad de aditivos que le pueden agregar durante los diferentes lotes, que te puede dar un rango de trabajo. Y también es importante comprender que nuestras impresoras 3D no son perfectas y que no pueden medir perfectamente la temperatura. Y esto es muy importante de analizar. Las impresoras 3D comerciales o económicas trabajan con un termistor, un elemento que puede medir la temperatura, que es bastante ligero, bastante económico, pero que no está especialmente diseñado para trabajar con altas temperaturas. Sin embargo, las empresas lo utilizan por ser de muy bajo costo. Este tipo de elementos pueden llegar a tener un porcentaje de margen de error que puede ir de los más menos 5 a 10%. ¿Y qué quiere decir esto de más menos? Es que, por ejemplo, podríamos tener 10% arriba de la temperatura que te está marcando en la pantalla o 10% abajo. No hay una manera de saberlo, es un rango bastante amplio en algunos termistores. Por lo regular se manejan un 5% de margen de error, que es lo convencional, y esto nos da a entender que por eso podríamos tener variaciones, que una impresora trabaje a 190 grados y la otra a 195. Es correcto, está bien, no hay ningún problema en este aspecto. Y cuando digo que no hay problema y también cuando digo que no hay forma de saber cuánto es el desfase, me refiero a que realmente no es tan importante prestarle atención si tenemos cierto desfase o no. Lo importante es hacer las pruebas. Cuando tenemos dos impresoras que trabajan a dos rangos de temperatura, más que nada es que ambas impresoras tienen un desfase. Quizás una está 10 grados arriba, la otra 10 grados abajo. ¿Por qué? Porque los filamentos tienen un rango óptimo de funcionamiento. Lo van a ver cuando hagan pruebas de torre de temperatura, donde a veces no está muy claro definir cuál de los rangos es el correcto, porque se comporta bien desde, por decir un valor, 200 grados hasta 230 grados. No aparecen problemas, no se ve ningún síntoma de que hay exceso de temperatura o bajo de temperatura. Entonces tienes un rango en algunos filamentos muy amplios, en otros pueden ser simplemente 15, 20 grados. Y eso es lo que puede estar pasando, que tienes una impresora con 10 grados arriba y otra con 10 grados abajo, pero para determinarlo necesitaríamos un termómetro de alta precisión y realmente se vuelve muy complicado. Al final de cuentas, lo importante es poder encontrar la temperatura óptima, no importa que esté desfasada, si está 10 grados por arriba, lo importante es que funcione y siempre nos vamos a ir a las pruebas, a las torres de temperatura, que es una forma eficiente de poder determinar los valores correctos.
Hay otros dos factores que también pueden afectar a la temperatura de impresión del material, al rango o al valor que vas a trabajar. Uno de ellos es el diseño del cabezal. Hay muchos cabezales y estas variaciones pueden hacer que se trabajen a mayores o menores temperaturas, o sea, que se fundan más rápido el filamento y puedan fluir de manera más directa. Otro elemento también que puede variar en la correcta impresión de una pieza es el tipo de boquilla. Las boquillas de latón son excelentes, tienen una excelente transmisión térmica, por lo cual pues funcionan a la temperatura más cercana a la ideal. O sea, trabajan con un valor o una diferencia de 2-3 grados de la temperatura que te marca a la temperatura final. Una boquilla de acero inoxidable que tiene una pésima conducción térmica, podríamos tener una variación de entre 10 incluso 15 grados de temperatura, y si tenemos ventilador de capa esto podría ser hasta 20 grados de temperatura. He llegado a trabajar boquillas de acero inoxidable a 20 grados de diferencia con otras impresoras simplemente por usar esa boquilla. Entonces es importante tener en cuenta que en el tema de temperatura no hay un valor exacto y no te puedo recomendar ni te pueden recomendar un valor ideal. En tu máquina se puede comportar diferente. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros determinar la temperatura correcta para poder imprimir una pieza? Bueno, pues necesitamos apoyarnos de pruebas de impresión, en este caso una torre de temperatura. La torre de temperatura nos va a permitir analizar cómo se comporta un filamento a diferentes temperaturas. Y para saber cómo realizar una torre de temperatura y saber cómo interpretar y leer los resultados, te voy a dejar un video en la sección de pruebas de impresión 3D, donde vas a poder encontrar toda la información de cómo se hace, modelos, y con esto vas a poder determinar tú mismo qué temperatura es la correcta para poder trabajar el material en específico que estés trabajando. Y seguramente se preguntarán si no afecta el estar trabajando fuera de este rango al material. Bueno, en el primer caso estamos hablando de un desfase que si son 10 grados menos, yo estoy trabajando 10 grados por arriba por ese desfase que tenemos, pues realmente en términos exactos estamos dentro del rango que nos está dando el fabricante. Pero en otros casos en los que tengamos que aumentar considerablemente la temperatura, y como les digo, no hay forma de saber cuál es la temperatura real que tiene, que está trabajando, o sea, el material en ese momento, simplemente estamos viendo una aproximación en la pantalla por ese desfase que hay en el termistor. Podríamos pensar que se puede comenzar a dañar. Bueno, habrá casos en los que tenemos que aumentar considerablemente la temperatura, y es importante entender que mientras se esté imprimiendo no estamos degradando el material, porque el material está fluyendo constantemente, vaya, no se está calentando. Un material que dejemos mucho tiempo cargado y con la temperatura activa va a empezar a degradarse sin importar si estamos dentro del rango o fuera del rango de temperatura máxima realmente. Esto va a pasar porque con el tiempo el material cada vez comienza a calentarse y empieza poco a poco a degradarse. Es verdad que a mayor temperatura el tiempo de degradación del material va a ser más rápido, y esto puede desencadenar en que se carbonice dentro de la boquilla, y por eso podamos tener una obstrucción más adelante. ¿Por qué? Porque el material se empieza a resecar, se carboniza y se comienza a convertir como en piedras, y eso comienza a tapar algunas boquillas. Entonces es importante que cuando hagamos un cambio de material, un cambio de color, se haga en el momento. No dejar, bueno, voy a encender la máquina, voy a activar la temperatura y me voy 30 minutos, regreso y hago el cambio. Es importante hacerlo lo más rápido posible, porque dejar encendido por mucho tiempo, ya sea que estés en el rango de temperatura o fuera del rango de temperatura, en el rango con mayor temperatura, vas a degradar el filamento y vas a tener problemas a futuro, por lo cual hay que hacerlo en el momento. Y las recomendaciones que les voy a dar siempre van a ser: uno, hay que tener la mente abierta en el tema de la temperatura. No hay un valor absoluto, no hay un valor que se pueda funcionar en todos los filamentos. Va a variar constantemente, va a variar en cada tipo de máquina, o puede darse el caso que varíe en cada tipo de máquina. Y lo mejor de todo siempre es hacer pruebas. Si tenemos dudas si es la temperatura la que nos está causando cierto problema, siempre podemos hacer una prueba de una torre de temperatura para determinar y ver cómo se comporta el material.